Cuando algo así entra en un lugar donde no lo ven, no lo escuchan, no lo reconocen, se queda débil. Pero cuando lo empiezan a notar, cuando hablan de él, cuando lo nombran, se detuvo. Empieza a crecer. Sentí un nudo en el estómago. Recordé todas las veces que nos habíamos reído. Todas las veces que dijimos el niño. Todas las veces que lo mencionamos como si fuera parte de la casa. No era un niño, dijo. Solo tomó esa forma porque ustedes la aceptaron. Mi papá, con la voz más seria que le había escuchado en mucho tiempo, preguntó. ¿Se puede sacar? El hombre respiró hondo. Se puede intentar. Eso fue lo único que dijo. El ritual lo hizo esa misma noche. No voy a entrar en detalles exactos de lo que hizo, pero sí puedo decir cómo se sintió. Desde que empezó, el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado. Más denso. Era como si la casa estuviera resistiéndose. El chamán comenzó a recorrer cada espacio, murmurando cosas que no entendíamos. Llevaba objetos, encendió algo que empezó a soltar humo con un olor fuerte, penetrante. No era desagradable, pero sí raro. Cuando llegó a las escaleras, todo empeoró. Ahí fue donde el ambiente se volvió más tenso. El gato desapareció. Se escondió. Y no salió durante todo el ritual. El chamán se detuvo a mitad de la escalera. Se quedó completamente quieto. Y por primera vez, lo vimos dudar. No retrocedió. Pero su postura cambió. Como si algo le hubiera respondido. Continuó. Subió. Y cuando llegó al pasillo, escuchamos algo. Un golpe. Fuerte. No en una puerta. No en una pared. En el piso. Como si alguien hubiera dejado caer algo, con fuerza. Mi mamá se sobresaltó. Mi hermano empezó a llorar. Mi papá se levantó, pero el chamán le hizo una señal para que no se moviera. No intervengan, dijo. El ritual continuó. Pero los ruidos también. Golpes. Pasos. Puertas que vibraban. No se abrían, pero se sentía como si algo empujara desde el otro lado. Y en un momento, lo escuché. No fue un sonido claro. No fue una palabra. Pero fue algo. Un susurro. Rápido. Cerca. Muy cerca. No sé qué decía. Pero supe que no era algo que quisiera escuchar. Mi nombre no importa tanto como lo que pasó. Pero para que te ubiques, esto ocurrió cuando yo tenía 17 años, en una casa que mis padres compraron en las afueras de una ciudad en San Luis Potosí, Hidalgo, en una zona que en ese tiempo estaba en crecimiento. No era completamente rural, pero tampoco era ciudad como tal. Era ese tipo de lugar donde todavía hay calles de tierra, terrenos grandes, y silencio, demasiado silencio en las noches. Mis papás llevaban años trabajando para poder comprar una casa propia. Cuando finalmente lo lograron, lo celebramos como si fuera el mayor logro de nuestra vida. La casa no era enorme, pero sí bastante cómoda. 2 pisos, escaleras al centro, habitaciones arriba y abajo, y un pequeño patio trasero. Lo único es que todavía tenía muchos detalles, puertas que no cerraban bien, marcos mal alineados, algunas paredes sin terminar. Por eso, durante las primeras semanas, teníamos albañiles entrando y saliendo todos los días, arreglando lo que faltaba. Al principio, todo era normal. Incluso diría que feliz. Era esa sensación de empezar de cero, de tener algo propio, de construir recuerdos. Mi mamá acomodando cosas, mi papá revisando cada rincón, mi hermano menor corriendo por todos lados, y yo simplemente adaptándome al cambio. Pero si soy honesto, desde los primeros días hubo algo raro. No fue algo claro, ni evidente. Fue más bien una sensación. Como cuando entras a un lugar y, sin razón aparente, sientes que alguien te está observando. No veía nada. No escuchaba nada. Pero lo sentía. Y no era constante, era intermitente.
Aparecía y desaparecía. Al principio pensé que era por el cambio de casa. Nueva ubicación, nuevos sonidos, nuevos espacios. Es normal sentirse incómodo los primeros días. Así que no le di importancia. Hasta que comenzaron las sombras. No eran figuras definidas. No eran personas. Eran movimientos. Sombras pequeñas que cruzaban de un lado a otro en el borde de mi visión. Siempre rápidas. Siempre fuera de foco. Cada vez que volteaba directamente, no había nada. Recuerdo la primera vez que realmente me detuve a pensar en eso. Estaba en la sala, solo, viendo el celular. De reojo vi algo pasar cerca de las escaleras. Fue tan rápido que apenas lo registré, pero suficiente para que levantara la mirada. No había nadie. Me quedé unos segundos observando las escaleras. Nada. Silencio. Me reí solo, como quitándole importancia. Pensé, ya me estoy sugestionando. Pero no fue la última vez. Los días siguientes pasó más seguido. Siempre lo mismo. Sombras pequeñas. Movimientos bajos, cerca del suelo. Nunca arriba, nunca a la altura de una persona adulta. Ahí fue cuando mi mente empezó a hacer una conexión que, en ese momento, no me pareció peligrosa. Pensé que era como un niño. No porque lo hubiera visto como tal, sino por la altura, por la forma en que se movía, por lo bajo que aparecía en mi campo de visión. Pero repito, en ese momento no me dio miedo. De hecho, ni siquiera lo consideré algo paranormal. Solo algo raro. Algo que no entendía. Hasta que empezaron los ruidos. Al principio eran leves. Como pasos suaves. Descalzos. Muy ligeros. Sobre todo, en la madrugada. No eran constantes, pero sí lo suficientemente claros como para distinguirlos del crujido normal de una casa. Recuerdo una noche en particular. Estaba acostado, intentando dormir. Todo estaba en silencio. De pronto, escuché pasos en el pasillo de arriba. No corrían. No caminaban normal. Era como si alguien avanzara despacio, apoyando el pie completo en el piso, sin prisa. Me quedé completamente quieto. Escuchando. 1, 2, 3 pasos. Se detuvieron. Pasaron unos segundos. Y luego, un pequeño golpe. Como si alguien hubiera tocado una puerta, con los nudillos. No fuerte. No agresivo. Solo, un toque. No me levanté. No quise. Me convencí de que era la madera, el cambio de temperatura, cualquier cosa menos algo paranormal. Pero esa noche casi no dormí. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá comentó algo que me dejó helado. Dijo que había escuchado pasos en la madrugada. Mi papá también. Mi hermano dijo que escuchó que tocaron su puerta. Nadie dijo nada por unos segundos. Fue incómodo. Pero alguien rompió el silencio con una broma. Pues ya tenemos otro integrante en la casa, dijo mi papá riéndose. Todos nos reímos. Y ahí, sin darnos cuenta, cometimos el primer error. Los días siguieron. Y la actividad también. Las sombras ya no eran tan raras. Se volvieron normales. Parte del día a día. Pasaban rápido, como si alguien pequeño corriera por la casa. Los pasos en la madrugada se hicieron más frecuentes. Los golpecitos en las puertas, también. Pero nunca vimos nada claramente. Hasta que llegaron los albañiles. Ellos estaban trabajando en la zona de las escaleras, resanando la escalera y alrededores, partes donde faltaba yeso o enjarre. Era una zona principal, visible desde que entrabas a la casa. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché que uno de ellos llamó a mi mamá. Bajé por curiosidad. Oiga, ¿ustedes tienen niños?, preguntó uno de los albañiles. Mi mamá respondió que no, que solo estábamos nosotros y que mi hermano era el menor, pero que en ese momento no estaba ahí. El hombre frunció el ceño. Ah, es que vimos a un niño aquí,
dijo señalando las escaleras. Estaba sentado ahí, mirándonos y es peligroso que esté aquí mientras trabajamos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Cómo era? Pregunté sin pensarlo. Pues, chaparrito, flaco, respondió. No dijo nada. Solo estaba ahí, y se sonreía. Nadie dijo nada. El otro albañil intervino. Pensamos que era de ustedes, pero no se movía, solo nos veía. El silencio que siguió fue pesado. Mi mamá intentó restarle importancia, diciendo que seguro había sido alguien que entró o algún niño del vecino. Pero los albañiles estaban seguros. Ellos lo habían visto. Los dos. Ese fue el momento en el que todo cambió. Porque ya no era solo una sensación. Ya no eran solo sombras. Alguien más lo había visto. Y desde ese día, la casa dejó de sentirse como un hogar. Y empezó a sentirse como algo más. Desde ese día ya no pude ver la casa igual. No fue un cambio inmediato, no fue como en las películas donde todo se vuelve oscuro de golpe. Fue más lento, más incómodo, más real. Era como si algo se hubiera movido en segundo plano, como si hubiéramos cruzado una línea sin darnos cuenta. Lo que antes eran ruidos aislados y sombras pasajeras, empezó a volverse constante, casi estructurado, como si hubiera una intención detrás. Los pasos dejaron de ser solo en la madrugada. Comenzaron a escucharse a cualquier hora, pero siempre cuando había silencio. Nunca cuando la televisión estaba encendida o cuando alguien hablaba fuerte. Era como si eso, lo que fuera, esperara el momento exacto para hacerse notar. Y lo peor es que ya no era solo yo quien lo percibía. Mi mamá empezó a mencionarlo más seguido. Mi papá ya no se reía tanto. Y mi hermano, él empezó a tener miedo de subir solo a su cuarto. Recuerdo que una tarde, estaba sentado en la sala con mi mamá. Estábamos platicando de cosas normales, cuando escuchamos claramente que alguien subió corriendo las escaleras. No fue un sonido leve, no fue algo dudoso. Fue el sonido claro de pies descalzos golpeando cada escalón, uno tras otro, rápido, ligero, como un niño corriendo con prisa. Los dos nos quedamos en silencio. Nos miramos. Y sin decir nada, volteamos hacia las escaleras. No había nadie. Mi mamá intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Yo me levanté y subí. No sé si por valentía o por impulso, pero lo hice. Revisé los cuartos. El baño. Todo. Nada. Cuando bajé, mi mamá ya no estaba en la sala. Se había metido a la cocina, como si alejarse de ese lugar fuera suficiente para sentirse segura. Esa misma noche, mientras cenábamos, salió el tema otra vez. Pero esta vez ya no fue con risas. Mi papá dijo algo que se me quedó grabado. No deberíamos estar hablando tanto de esto. Mi mamá le preguntó por qué. Y él respondió algo que en ese momento no entendí del todo, pero después cobró mucho sentido. Porque entre más lo mencionamos, más pasa. Nos quedamos en silencio. Y aunque no lo dijimos directamente, todos sabíamos que tenía razón. Pero aún así, seguimos haciéndolo. Empezamos a referirnos a eso como el niño. No porque lo viéramos claramente, sino porque era lo único que tenía lógica en nuestras cabezas. Por la altura, por los pasos, por la forma en que se movía. Era más fácil pensar que era un niño que aceptar cualquier otra cosa. Ya llegó el niño, decía mi hermano en broma cuando se escuchaban pasos. Anda jugando, decía mi mamá intentando normalizarlo. Incluso yo, que al principio no creía en nada de eso, terminé aceptándolo como parte de la casa. Y ese fue el segundo error. Porque a partir de ese momento, cambió. La actividad dejó de ser pasiva. Ya no solo se escuchaba. Ya interactuaba. Las puertas comenzaron a moverse solas. No de golpe, no violentamente. Era peor. Se movían despacio. Como si alguien estuviera del otro lado, probando la manija, girándola con cuidado. Las cerraduras empezaron a hacer ruido por las madrugadas.
Ese sonido metálico, seco, que sabes perfectamente cómo suena porque lo escuchas todos los días. Pero en la madrugada, en silencio absoluto, ese mismo sonido se siente completamente distinto. Mi hermano empezó a decir que alguien tocaba su puerta en la noche. No golpes fuertes. No insistentes. Solo 3 toques suaves. Siempre 3. Y cuando él preguntaba quién, no había respuesta. Una noche decidió abrir. No había nadie. Pero cuando cerró la puerta, escuchó pasos alejándose. Ese día dejó de dormir solo. El gato también cambió. Antes era tranquilo, se la pasaba dormido la mayor parte del día. Pero empezó a comportarse extraño. Se quedaba mirando fijamente hacia puntos vacíos de la casa, con el cuerpo rígido, las pupilas dilatadas. A veces se erizaba sin razón y salía corriendo como si algo lo persiguiera. Una vez lo vimos bajar las escaleras a toda velocidad, como si huyera de algo que venía detrás de él, pero no había nada. O eso creíamos. Porque una noche, lo vimos. No directamente. Pero sí, lo suficiente. Estábamos los 3 en la sala. Mi mamá, mi papá y yo. Mi hermano ya estaba dormido. Todo estaba en silencio. De pronto, el gato se levantó de golpe y empezó a mirar hacia las escaleras. Su cuerpo se tensó. Sus orejas se inclinaron hacia atrás. Y comenzó a gruñir. Nunca lo había visto hacer eso. Volteamos todos hacia las escaleras. Y ahí. Por un segundo. Vi algo. No fue una figura completa. Fue un movimiento. Una sombra más densa que las otras. Bajando un escalón. Y luego. Desapareció. El gato salió corriendo. Mi mamá se levantó. Mi papá no dijo nada. Y yo, me quedé congelado. Porque por primera vez. No fue solo una sensación. No fue solo un sonido. Fue algo. Que estaba ahí. Y que ya no se estaba escondiendo. A partir de esa noche, la casa dejó de ser un lugar donde simplemente pasaban cosas raras y empezó a sentirse como un lugar donde algo vivía con nosotros. Ya no era ocasional. Ya no era sutil. Era constante, insistente, como si esa presencia hubiera entendido que la estábamos notando, y que eso le bastaba para avanzar un poco más. Los días seguían siendo relativamente normales, pero las noches se volvieron pesadas. No era solo el miedo, era el ambiente. El aire se sentía denso, como si costara trabajo respirar. A veces, sin razón, me despertaba con el corazón acelerado, sin haber tenido una pesadilla clara. Solo una sensación, como si algo hubiera estado observándome mientras dormía. Y fue justo ahí cuando empezó lo que ya no pudimos ignorar. La primera marca apareció en mi brazo. No le di importancia al principio. Pensé que me había golpeado, que me había raspado sin darme cuenta. Pero no era un rasguño común. Eran 3 líneas, paralelas, delgadas, como si algo hubiera pasado por encima de la piel con presión, pero sin romperla completamente. No dolían, pero sí ardían. Mi mamá me dijo que seguramente me había lastimado dormido. Hasta que a ella le pasó. Una mañana bajó con un moretón en la pierna. Grande. Oscuro. Sin recordar haberse golpeado. Luego mi papá apareció con uno en el hombro. Y mi hermano empezó a despertarse llorando, diciendo que algo se subía a su cama. Al principio pensamos que eran pesadillas. Hasta que una noche, me pasó a mí. Desperté de golpe. No sé por qué. No hubo ruido fuerte, ni sueño extraño. Solo abrí los ojos. Y no me podía mover. Intenté levantarme, y no pude. Intenté hablar, y no pude. Sentí el cuerpo completamente pesado, como si algo estuviera encima de mí. Y entonces lo sentí. No lo vi. Pero lo sentí. Peso. Sobre mi pecho. No era una sensación vaga. Era real.
Era como si alguien estuviera sentado sobre mí, presionándome, impidiéndome respirar con normalidad. Intenté gritar. Nada salió. Intenté mover los brazos. Nada. Y en ese momento, sentí algo más. Como si hubiera algo, a mi lado. Muy cerca. No lo vi directamente, pero sabía que estaba ahí. Podía sentir su presencia. Era como si el aire se moviera de forma distinta en ese punto. Pasaron segundos, o minutos, no lo sé. Y de repente, todo desapareció. El peso. La presión. La sensación. Pude moverme. Me levanté de golpe. Encendí la luz. No había nadie. Pero el cuarto se sentía distinto. Como si alguien acabara de salir. Bajé corriendo. Mi mamá ya estaba despierta. Mi papá también. Y lo peor fue ver sus caras. Porque no fui el único. A los tres nos había pasado lo mismo. Esa misma noche. Ahí fue cuando entendimos que ya no era algo que pudiéramos ignorar o normalizar. Ya no era el niño. Ya no era algo inofensivo. Algo estaba mal. Muy mal. Mi mamá fue la primera en decirlo en voz alta. Esto ya no está bien. Mi papá, que siempre había sido el más escéptico, no discutió. Solo asintió. Y fue él quien propuso buscar ayuda. Unos días después, trajeron a un hombre. No era sacerdote. No era alguien oficial. Era lo que muchos llaman un chamán. No voy a entrar en detalles de cómo lo contactaron, pero llegó una tarde. Era un hombre mayor, serio, con una forma de mirar que incomodaba. No parecía impresionado por nada. Entró a la casa, caminó despacio por cada espacio, sin decir mucho. Nos pidió que no habláramos. Solo observaba. Se detuvo en las escaleras. Luego en el pasillo de arriba. Bajó. Se sentó. Y nos dijo algo que, hasta hoy no puedo olvidar. Aquí no hay ningún niño. El silencio fue inmediato. Mi mamá respondió casi de forma automática. Pero, todos hemos escuchado. Él la interrumpió. Eso no es un niño. Se inclinó un poco hacia adelante. Los niños no se quedan aquí como espíritus. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Lo que está aquí, está usando esa forma. Nadie habló. Nadie se movió. Es más fácil acercarse así, continuó. Es más fácil que ustedes lo acepten. Mi papá preguntó lo que todos estábamos pensando. ¿Entonces qué es? El hombre dudó un segundo. Algo que ya estaba aquí, mucho antes que ustedes. Ese fue el momento en el que todo cambió completamente. Porque ya no era una presencia. No era algo que llegó. Era algo que ya estaba. Y nosotros solo habíamos entrado a su lugar. El silencio que quedó después de esas palabras fue pesado, incómodo, definitivo. Nadie intentó contradecirlo. Nadie se atrevió a decir que estaba equivocado. Porque en el fondo, todos sabíamos que lo que habíamos estado viviendo ya no encajaba con algo inofensivo. El hombre, el chamán, nos pidió que le contáramos todo desde el principio. No solo lo reciente, sino cada detalle, cada cosa que nos hubiera parecido rara, por mínima que fuera. Y mientras hablábamos, él no nos interrumpía. Solo escuchaba y asentía de vez en cuando, como si cada cosa que decíamos confirmara algo que ya sabía. Cuando terminamos, guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que terminó de romper la idea que teníamos en la cabeza. Ustedes lo hicieron más fuerte. Mi mamá lo miró confundida. ¿Cómo? Le dieron atención, respondió. Le dieron forma. Le dieron un lugar. Nadie dijo nada. Cuando algo así entra en un lugar donde no lo ven, no lo escuchan, no lo reconocen, se queda débil. Pero cuando lo empiezan a notar, cuando hablan de él, cuando lo nombran, se detuvo. Empieza a crecer.
Sentí un nudo en el estómago. Recordé todas las veces que nos habíamos reído. Todas las veces que dijimos el niño. Todas las veces que lo mencionamos como si fuera parte de la casa. No era un niño, dijo. Solo tomó esa forma porque ustedes la aceptaron. Mi papá, con la voz más seria que le había escuchado en mucho tiempo, preguntó. ¿Se puede sacar? El hombre respiró hondo. Se puede intentar. Eso fue lo único que dijo. El ritual lo hizo esa misma noche. No voy a entrar en detalles exactos de lo que hizo, pero sí puedo decir cómo se sintió. Desde que empezó, el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado. Más denso. Era como si la casa estuviera resistiéndose. El chamán comenzó a recorrer cada espacio, murmurando cosas que no entendíamos. Llevaba objetos, encendió algo que empezó a soltar humo con un olor fuerte, penetrante. No era desagradable, pero sí raro. Cuando llegó a las escaleras, todo empeoró. Ahí fue donde el ambiente se volvió más tenso. El gato desapareció. Se escondió. Y no salió durante todo el ritual. El chamán se detuvo a mitad de la escalera. Se quedó completamente quieto. Y por primera vez, lo vimos dudar. No retrocedió. Pero su postura cambió. Como si algo le hubiera respondido. Continuó. Subió. Y cuando llegó al pasillo, escuchamos algo. Un golpe. Fuerte. No en una puerta. No en una pared. En el piso. Como si alguien hubiera dejado caer algo, con fuerza. Mi mamá se sobresaltó. Mi hermano empezó a llorar. Mi papá se levantó, pero el chamán le hizo una señal para que no se moviera. No intervengan, dijo. El ritual continuó. Pero los ruidos también. Golpes. Pasos. Puertas que vibraban. No se abrían, pero se sentía como si algo empujara desde el otro lado. Y en un momento, lo escuché. No fue un sonido claro. No fue una palabra. Pero fue algo. Un susurro. Rápido. Cerca. Muy cerca. No sé qué decía. Pero supe que no era algo que quisiera escuchar. El ritual duró, no sé cuánto tiempo. Se sintió eterno. Pero cuando terminó, todo se calmó. De golpe. Silencio total. El aire volvió a sentirse ligero. El chamán bajó. Se veía cansado. Mucho más de lo que estaba cuando llegó. Por ahora, está tranquilo, dijo. Por ahora. Esas dos palabras fueron suficientes para entender que no había terminado. Y tenía razón. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Dormimos mejor. No hubo ruidos. No hubo pasos. No hubo golpes. Mi hermano volvió a dormir solo. Mi mamá dejó de despertarse en la madrugada. Mi papá incluso volvió a bromear un poco. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero algo no encajaba. Porque el silencio no se sentía como paz. Se sentía como espera. Y entonces, regresó. Pero no como antes. No poco a poco. No sutil. Regresó. Más fuerte. La primera señal fue un golpe. En la madrugada. Seco. Violento. Tan fuerte que todos nos despertamos. No fue en una puerta. Fue en la pared. Como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Mi papá se levantó de inmediato. Yo también. Salimos al pasillo. Y entonces escuchamos pasos. Rápidos. Corriendo. Pero no hacia un lugar. Corrían en círculos. Arriba. Como si algo se moviera de un cuarto a otro sin detenerse. Las puertas comenzaron a vibrar. No abrirse. Vibrar. Como si alguien las sacudiera con fuerza.
Mi hermano empezó a gritar. Mi mamá también. Y yo, me quedé paralizado. Porque en ese momento entendí algo. Eso. Ya no estaba jugando. Esa noche nadie volvió a dormir. No fue una decisión, fue imposible. La casa entera parecía estar despierta con nosotros, como si algo se moviera por dentro, recorriéndola sin seguir un patrón, sin cansarse. Los pasos arriba continuaron durante varios minutos, luego se detuvieron de golpe, y ese silencio fue peor. Porque sabíamos que no se había ido. Solo había dejado de hacer ruido. Nos quedamos los cuatro en la sala, juntos. Nadie quería subir. Nadie quería separarse. Mi hermano estaba temblando, mi mamá trataba de calmarlo, pero ella misma no podía ocultar el miedo. Mi papá caminaba de un lado a otro, tratando de pensar, de entender, pero ya no tenía respuestas. El amanecer llegó lento, como si el tiempo se hubiera alargado. Cuando por fin entró la luz por las ventanas, la casa volvió a sentirse normal. No había señales visibles de lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Ya no era una presencia que se manifestaba cuando quería, ahora parecía estar en todos lados. Ese mismo día volvimos a llamar al chamán. Tardó más en llegar esta vez. Cuando finalmente apareció, se veía distinto. Más serio. Más cansado incluso antes de empezar. Entró a la casa y no recorrió como la vez anterior. Apenas dio unos pasos dentro, y se detuvo. Ya no es lo mismo, dijo. Mi papá le pidió que hiciera algo, lo que fuera. Pero el hombre negó con la cabeza. Ya no puedo hacer más. Mi mamá casi le rogó. Por favor, anoche fue horrible. El chamán la miró con algo que no supe si era compasión o advertencia. Les dije que solo lo iba a calmar. Se hizo un silencio pesado. Eso ya creció demasiado. Sentí un hueco en el estómago. ¿Entonces qué hacemos? Pregunté, sin poder evitarlo. El hombre me miró directamente. Irse. Así, sin rodeos. Esa cosa no está ligada a ustedes, está ligada a este lugar. Mientras estén aquí, los va a seguir. Mi papá respondió de inmediato. No podemos irnos así nada más, acabamos de comprar la casa. Entonces se va a quedar con ustedes, interrumpió el chamán. Nadie habló. Y no va a parar. Sus palabras no fueron agresivas. Fueron firmes. Seguras. Esto no se trata de aguantar, se trata de sobrevivir. Mi mamá empezó a llorar. Mi hermano se aferró a ella. Y por primera vez, vi a mi papá sin saber qué hacer. El chamán no se quedó mucho más tiempo. Antes de irse, solo dijo una cosa más. No lo vuelvan a nombrar. Pero ya era tarde para eso. Esa misma noche, volvimos a escucharlo. Pero esta vez, no eran pasos. Era algo más pesado. Más lento. Como si algo, más grande, caminara por la casa. Las paredes crujían. El piso vibraba ligeramente. Las puertas comenzaron a abrirse solas, no todas, una por una, en diferentes momentos, como si alguien estuviera recorriendo cada cuarto. Esa noche nadie se separó. Nos quedamos juntos en la sala, con las luces encendidas, escuchando cómo algo se movía arriba, como si ya no tuviera necesidad de esconderse. Y fue ahí, en medio de ese miedo, que entendimos algo. Eso, nunca fue un niño. Nunca. Los días siguientes fueron los peores de toda mi vida. No dormíamos bien. No comíamos bien. Nos sentíamos cansados todo el tiempo, pero no era un cansancio normal, era como si algo nos drenara, como si cada día despertáramos con menos energía que el anterior. Mi mamá empezó a enfermarse. Mi papá se veía cada vez más desgastado. Mi hermano dejó de hablar tanto, solo se quedaba callado, mirando a la nada. Y yo, empecé a notar cosas que antes no veía. Sombras más grandes. Más definidas. Ya no eran pequeñas. Ya no eran rápidas.
A veces se quedaban quietas, en esquinas, en pasillos, como si observaran. No directamente, pero lo suficiente para saber que estaban ahí. Fue mi papá quien finalmente tomó la decisión. Nos vamos. No fue una discusión. Fue una orden. No teníamos a dónde ir exactamente, pero una tía de mi mamá vivía en la misma ciudad, y aunque no era lo ideal, era lo único que teníamos. Nos fuimos al día siguiente. No nos llevamos todo. Solo lo necesario. Y lo más importante. No miramos atrás. La primera noche en casa de mi tía. Dormimos. De verdad. Sin despertarnos. Sin ruidos. Sin pasos. Sin esa sensación de ser observados. Y al despertar, algo había cambiado. Nos sentíamos ligeros. Como si algo que llevábamos encima hubiera desaparecido. Mi mamá mejoró en cuestión de días. Mi hermano volvió a ser el mismo. Mi papá volvió a la normalidad. Y yo. Dejé de ver sombras. Nunca volvimos a esa casa. La vendieron meses después. No sé quién vive ahí ahora. Y no quiero saberlo. Porque hay algo que entendí después de todo eso. Y es que hay lugares que no están vacíos cuando llegas. Y hay cosas que no necesitan mostrarse como realmente son. Para quedarse contigo. Nunca fue un niño. Y eso fue lo peor de todo.